¿Cuántos pueden ahí donde están cerrar sus ojos y que le pidamos al Espíritu Santo que hoy nos hable, que hoy nos llene? Su presencia está aquí y estoy convencido de que no es por casualidad que estás aquí, que estás en el campus o que estás escuchando esta enseñanza. Es porque Dios tiene un plan contigo. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Gracias porque no falles. Y tu amor permanece, Señor, para siempre. A pesar, Señor, de nuestras dudas, a pesar, Señor, de las cosas, Señor, que muchas veces nos envuelven, tú tienes planes de bien para nosotros. Y tú, Señor, buscas que vivamos una vida en libertad, Dios. Una libertad total. Queremos caminar en la libertad que planeaste para nosotros. Actúa, Espíritu Santo. Muévete en nuestros corazones, en nuestras vidas. Porque si te sacamos, Señor, de lo que hacemos, lo que quedan son luces y pantallas y audio. Pero si tú estás, Dios, es tu reino que se hace real en nosotros. Porque este es el día que hizo el Señor para bendecirme y hacer crecer mi fe. Porque en su nombre, muy bien, dale un aplauso a Jesús. En su nombre estamos haciendo proezas. Ya este es uno de las últimas reuniones, ¿verdad? De viernes. Porque ya estamos la otra semana y después cambiamos los horarios. Ahí vamos a estar avisando el cambio de los horarios. Y como muchas cosas terminan hoy, también voy a terminar esta serie. Y sé que me faltan 2 semanas. Sé que me faltan de hablar 2 áreas: la tierra de las maldiciones y la tierra de la sexualidad. Pero como están cerca, las vamos a conquistar las 2 juntas. Y la historia de lo que quiero tratar, creo que lo podemos unir, porque de una u otra forma estoy convencido de que estas 2 áreas, estas 2 tierras están muy interconectadas entre sí. Y quiero empezar diciéndole esto. Es algo que escuché y yo digo, wow, tiene razón. Cuando Jesús iba a irse de esta tierra, le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio y hagan, vamos, ayúdenme, y hagan. El plan de Dios es que nosotros como su iglesia hagamos discípulos. Levante su mano y diga: Dios me envió, vamos, diga: Dios me envió a ser discípulos. La iglesia tiene que estar enfocada en hacer discípulos. El problema es que muchas veces nosotros creemos que el hacer discípulos es una cuestión de que cuando una persona se acerca a Dios, empezar a formar su futuro. Y entonces nosotros empezamos a decirle a la gente: usted tiene que soñar así, usted tiene que pensar así, usted tiene que hablar de esta forma. Y nos enfocamos mucho en lo que va a pasar. Y eso es importante. Pero ¿sabe? Algo que he descubierto en estas últimas semanas es que no se pueden hacer discípulos solo pensando en el futuro, porque muchos de los problemas del futuro tienen que ver con el pasado. Y que si nosotros queremos ser discípulos y hacer discípulos, tenemos que enfocarnos también en el pasado. No solamente en nuestro pasado, sino también en el de nuestras generaciones. Y hay un versículo en la Biblia muy interesante, quiero que lo leamos. Va a salir ahí la pantalla y hoy voy a leer de aquí. Está en Éxodo 20, versículo 5. Dice: no te inclinarás a ellos, ni los honrarás. Está hablando de ídolos. Diga conmigo: de ídolos, otros dioses. Estas son palabras de Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces Dios dice: yo soy Dios,
Y yo he establecido para ustedes un plan. Pero ustedes tienen que entender algo. Sus acciones tienen repercusión en las siguientes generaciones. Esto pinta a un Dios malo. Pinta a un Dios como, ¿por qué tiene los hijos que pagar lo que hicieron los padres? ¿No es cierto? O ¿por qué tiene los nietos que pagar lo que hicieron sus abuelos? Porque dice que hasta la tercera o cuarta generación. Y así como usted, porque sé que le vino ese pensamiento, porque a mí me vino, entonces yo comienzo a preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué así? Si tú eres un Dios de amor, ¿por qué visitas la maldad de los hombres hasta la tercera o cuarta generación? Y entonces el Espíritu Santo me habla y me dice: John, eso no es mi culpa, eso es culpa del ser humano. Y entonces yo le digo: Señor, explícame. Y entonces el Espíritu Santo me dice: mi plan era bendecir las generaciones, pero la maldad que el hombre comete hace que lo que yo hice para un plan de bendición se vuelva maldición. Porque no podemos tomar lo que Dios diseñó de decir: sí, que las bendiciones nos sigan hasta 1000 generaciones. Pero es una carretera que Dios hizo, donde puede viajar la bendición o donde puede viajar la maldición, donde pueden viajar las cosas buenas que nosotros vamos a heredar y las bendiciones que vamos a heredar a las generaciones, o también nuestras acciones. Dios está interesado en nosotros. Levante su mano y diga: Dios está interesado en mí. Más de lo que yo me imagino. Más de lo que usted se imagina, Dios está interesado en usted. Y Dios no es un Dios malo. Dios planeó cosas para bien, pero el ser humano las usó para mal. Y entonces hoy estamos pagando los errores de otros, de nuestra propia raza, y nuestros propios errores. Y necesitamos, para preparar nuestro futuro, empezar a destruir algunas cosas de nuestro pasado. Y el primer concepto que quiero que usted tenga en su mente y lo guarde en su corazón, y Espíritu Santo, ayúdame a que puedan entender esto, es: Dios es un Dios bueno. Y Dios está interesado en ti, no en lo que tú haces. Dios está primero interesado en ti. Alguien, vení, Leo, súbete aquí rápido. Se lo voy a tratar de explicar de esta forma. Hay una historia en la Biblia que a mí siempre me llamaba la atención, y es la historia de Moisés. Moisés se encuentra con Dios, y Moisés deja al pueblo en un lugar y se va a traer las tablas de la ley, ¿verdad? Y va a traer, ¿y cuántas fueron las leyes que trajo Moisés? ¿Cuántas? 10 leyes. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés con Dios? ¿Cuántos días? 40 días. Y yo decía: 40 días para 10 leyes. 40 días para que Dios le dijera esas pequeñas cosas que se las podía decir en cuestión de minutos. ¿Por qué tanto tiempo Moisés con Dios? Si Dios hubiera estado interesado solamente en que Moisés fuera un mensajero y que hiciera un trabajo, hubiera sido más rápido el trabajo. Yo no puedo asegurar esto, pero yo creo que la misión que Dios le dio a Moisés fue muy rápida, pero que el otro tiempo Dios lo gastó con Moisés. Porque yo creo que esos 40 días fueron mucho de esto, porque era un hombre que estaba frustrado, cansado y agobiado, pero Dios lo abrazó, lo amó, lo restauró, y después de mucho tiempo le dijo: ahora sí, es esto, díselo al pueblo. Gracias. Porque Dios está interesado más en ti que en lo que tú haces para Él. Porque la libertad de Dios no es para que le sirvas bien, porque Él podría mandar ángeles a que hagan el trabajo que nosotros hacemos.
La libertad que Dios te quiere dar es para que tú vivas bien. Es para que mientras estén en esta tierra vivas según el plan que Dios te dio. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Quiero hablarles de un personaje. Y antes de hablarles de eso, vieras que les voy a contar algo. Mi hija Naomi está estudiando psicología y está estudiando en Heredia, y sale algunos días tarde, y la pastora o yo la vamos a traer a la universidad. Entonces yo me voy a traerla una vez a la semana, y sale como a las 10 de la noche y nos venimos en carro. Y siempre yo busco un tema de conversación para venir hablando, porque yo ya me estoy volviendo viejo y necesito saber el punto de vista de otras personas. Y también me gusta porque yo creo que a nuestros hijos nosotros no les podemos imponer las cosas, tenemos que llegar a un convencimiento de las cosas a través de la Biblia. Entonces ella comienza a hablarme y siempre venimos con una conversación muy bonita. Hace unos pocos días veníamos y entonces yo le empezaba a decir: mi amor, vieras que es que voy a predicar de esto. Y empezamos a hablar y salió el tema de conversación de este hombre. Se llama Mark Worling, creo que lo pronuncié bien. Es este, parece el de la película, ¿verdad? Alerta de búsqueda implacable, pero no. Este hombre es un psicólogo. Y me llamó la atención porque entonces ella empezó a explicarme y me dice: papi, en uno de los cursos que estábamos llevando, tuvimos que empezar a leer acerca de este hombre, y me compré un libro que se llama Este dolor no es mío, dice, y tuve que empezar a leerlo. Y este hombre es el fundador del Instituto de Colaboraciones Familiares y pionero en el estudio de traumas familiares. Y él comienza a contar el libro, porque empecé a leer algunas de las cosas de él, y él comienza a contar su historia de cómo literalmente iba a quedar ciego. Y entonces él estaba muy frustrado porque estaba perdiendo la vista, y entonces vendió la empresa que tenía y las cosas y se fue a ver quién le podía ayudar. Y empezó a buscar soluciones, y los doctores le decían: vas a quedar ciego y tal. Y entonces dice que él empezó a buscar entonces a gente que a través de la fe, no es cristiano, o sea, le estoy hablando que alguien que no cree en Jesús, se fue a ver quién a través de la fe le podía ayudar, a ver si él podía en algún momento salir de esto. Entonces dice que se fue al Tíbet o no sé dónde, y él dice que cuando llegó para hablar con un maestro que ve ahí, tardó no sé cuántos días, y llegó a hablar con el maestro, y el maestro le dijo: mire, resuelva sus problemas con sus padres. Y se dio media vuelta y se fue. Dice que él se enojó, dice: tanto dinero, tantas cosas, y me manda a hablar con mis papás. Yo no quiero hablar con mis papás. Yo ya eso lo dejé atrás. Entonces dice que se fue para otro lugar y se encontró otro hombre de esos sabios, y cuando lo vio le dice: resuelva los problemas con sus padres. Entonces él cuenta que él dijo: no puede ser una coincidencia. Dice que se fue y comenzó a establecer otra vez la relación con sus padres, que estaba rota. Y entonces empezó a hablar con su mamá, y su mamá empezó a contarle muchas cosas de su nacimiento, muchas cosas que habían pasado. Empezó a vivir con sus padres y se empezó a dar cuenta que muchas cosas que estaba viviendo él sin saberlo eran el resultado de cosas que había vivido no solamente él, sino sus abuelos. Y para no cansarlo con el cuento, empezó a sanar su corazón, y después su físico se sanó. Estoy hablando de alguien que no conoce a Dios. Él comienza a estudiar estas cosas, se prepara y comienzan a hacer estudios. Vea qué interesante lo que le voy a leer. Dice: las nuevas tendencias de la psicoterapia, comienzan a mirar más allá de los traumas individuales. No estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo un artículo médico. Para tener en cuenta
en cuanto al general a los hechos traumáticos de la historia familiar y social, las tragedias de diversos tipos e intencionalidades, como el abandono, el suicidio, la guerra, la muerte temprana de hijos o de padres o hermanos, y cómo estas pueden producir ondas sísmicas que se transmiten de generación en generación. Los últimos avances en el campo biológico celular, la neurociencia y la psicología del desarrollo recalcan la importancia de explorar la historia familiar remontándose mínimo 3 generaciones. El versículo que leímos, esto es lo que dicen ahora los científicos: 3 generaciones. Si queremos entender los mecanismos subyacentes y las pautas traumáticas y los sufrimientos que se repiten de generación en generación. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia, no es simplemente un libro, es la forma en que Dios estableció la creación del ser humano. Y ahora, a nivel de ciencia, se empiezan a dar cuenta de cosas que estaban escritas hace miles de años, pero que aquí lo dice. Y me encanta que ahora gente que no conoce a Dios tenga que decir: descubrimos que esto funciona así, cuando la Biblia dice que lo que los hombres hacen sigue hasta la 3ª o 4ª generación. Escuchen, lo más interesante de estos estudios que me puse a ver es que no solamente cambian los sentimientos de la gente, sino que también cosas que vivieron los padres comienzan y cambian la genética de los hijos. Y usted lo puede después googlear, a ver, porque dice que los niños que nacieron de padres que estuvieron después del atentado del 11/11 en la Torre Gemelas, o que nacieron de padres que estuvieron en el Holocausto, nacieron, y se lo voy a leer, me parece demasiado interesante. Dice que esta gente nació con un problema en la cortisona. Los niños, hay un nivel de una hormona que el cuerpo tiene que se llama cortisona. Ve conmigo, cortisona. Vea qué interesante. La cortisona es la hormona que hace que cuando usted pasa por un problema, usted se pueda regular. La cortisona es lo que hace en el cuerpo humano que usted no tenga problemas de ansiedad, o usted no tenga problemas de depresión, o usted no tenga esas cosas. Y todos los seres humanos cuando nacen tienen una medida estándar en su cuerpo. Pero resulta que se empezó a estudiar que los hijos de las personas que pasaron por momentos muy difíciles y las madres estaban embarazadas, los niños nacieron y genéticamente no tienen el nivel que deberían tener. Su nivel es diferente. Y por eso son más propensos a depresión, son más propensos a enfermedades mentales, y no se explican cómo lo que vivieron los padres cambió la genética de sus hijos. Pero Dios dice que lo que hagan los padres va a irse pasando de generación en generación. Es impresionante cómo, y vea esto, y esto siempre me lo dice mi hija, me dice: papi, a nosotros nos meten en la cabeza que los niños que cuando nacen sus madres los abrazan, ya vienen ganando. Pero los niños cuando nacen y los meten en una incubadora, son más propensos a inseguridades, a traumas. ¿Qué culpa tiene el niño? Nada. Pero lo que pasa con los padres influye aquí. ¿Qué le quiero decir? Que lo que dice la Biblia también lo dice la ciencia, porque esas cosas no están en competencia. Lo que pasa es que la ciencia no está tan avanzada a Dios, y apenas lo va alcanzando por partes. Pero entonces vayamos a la Biblia, porque quiero leerle acerca de este hombre, o contarle la historia. Va a salir en la foto ahí de alguien que se llamaba Roboam. ¿Sabe usted quién es Roboam? Roboam fue
uno de los hijos de Salomón. Específicamente fue el hijo que tomó el trono después de Salomón. Y lo interesante es que Roboam no solamente tomó el trono después de su padre, sino que fue el reinado que hizo que el pueblo de Israel se dividiera. Yo no sé si usted sabía, pero el pueblo de Israel se dividió en 2 reinos. Y de las 12 tribus, 10 se fueron a otro reinado y solo 2 se quedaron con Roboam. Por cuestión de tiempo no le voy a decir todo lo que este hombre hizo, pero el problema en sí fue que cuando él empezó a reinar, todos los del pueblo de Dios llegaron donde él como rey y le dijeron: necesitamos que nos ayudes, porque la estamos pasando mal y necesitamos que bajes los impuestos, necesitamos que puedas tener más sabiduría para tratar con nosotros. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Fue y escuchó a los hombres más viejos y que le dijeron con sabiduría, los más sabios: sí, ten cuidado, estás empezando el reino después de tu papá, tienes que tener cuidado. Pero él escuchó a los más jóvenes y los más jóvenes le dijeron: no, pon mano dura. Entonces, ¿sabe qué hizo? Puso mano dura. ¿Y sabe por qué puso mano dura? Porque quería tener más, porque estaba muy interesado en no perder el poder. No solamente eso, sino que también dice la Biblia que cuando el pueblo se quiso rebelar, entonces él empezó a poner altares por muchos lugares y construyó toros de oro. Y le dijo al pueblo de Dios, para que no tengan que ir hasta el templo, porque se lo van a dejar los de la competencia, les voy a poner toros en altares para que ustedes vayan a adorar, y vayan y adoren, porque esa imagen fue quien los sacó a ustedes de Egipto. ¿Quién hace eso? ¿Qué hijo de Dios, rey, crea altares? ¿Qué hijo de Dios, siendo bendecido por Dios, pierde todo lo que tiene por tratar de tener poder? Me parece algo tan ilógico. Bueno, pero empecemos la historia. Este es el final. Pero así no comenzó todo. Todo comienza con su abuelo, David. Y le quiero leer algo acerca de David. Y yo no puedo asegurar esto, pero no tengo duda. Porque hay 2 corrientes de pensamiento con esto. Voy a leer el pasaje, Salmo 69. Primero voy a leer Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. ¿Quién está hablando aquí? David. Y David en un salmo dice algo que, dice: en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. Ahora leamos lo que dice el Salmo 69, versículos 7 y 8. Porque por amor a ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, decía David. Extraño he sido para mis hermanos, escuche, y desconocido para los hijos de mi madre. David dice: he sufrido en esta vida, y he sufrido porque he sido extraño para mis hermanos, pero también he sido desconocido para los hijos de mi madre. Le leo otro versículo. Salmo 69:4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he pagado lo que no robé. Aquí le voy a decir algo. Hay una corriente de pensamiento que dice que David no era hijo legítimo de la madre, no del padre, sino de la madre. Y que este versículo habla de que él dice
En pecado me concebió mi mamá. También hay argumentos históricos que dicen que cuando un hombre era infiel, ya fuera con una prostituta, ya fuera con otra mujer, si el hombre era de una familia honorable, podía reclamar el hijo y traerlo para su familia. Este hijo perdía los derechos de los otros hijos. Y eso aclara muchas cosas. Por eso le digo, no lo puedo afirmar, pero aclara muchas cosas. ¿Por qué cuando llega el profeta Samuel, el único que no está es David? ¿Y por qué le preguntan a Isaí, están todos tus hermanos, todos tus hijos? Y él dice, están todos. Pero no estaban todos, faltaba David. ¿Por qué dice la Biblia que los hermanos de David no podían hablarle pacíficamente? No lo querían. Cuando llegó a enfrentarse con Goliat, Eliab lo ve y le dice, ¿qué viniste a hacer? Te conozco, eres un soberbio. Pero yo veo la vida de David y David no era así. Porque David en el Salmo dice, he estado pagando cosas que yo no hice. Porque David dice, los que son mis hermanos por este lado no me conocen, y los hermanos de mi mamá, me tratan mal, y los hermanos de mi mamá ni me conocen. Wow. Todavía le voy a dar otro dato. ¿Por qué David era rubio si toda la gente del pueblo de Israel no era así? Es muy interesante. Y como le digo, no puedo afirmar esto, pero cuando pasamos a la historia, Dios levanta a David, lo pone a reinar. Pero cuando él está reinando, cuando los reyes van a la guerra, David no va a la guerra. Y ve a una mujer y la llama y se acuesta con ella y manda a matar a su esposo, que era uno de sus mejores guerreros. Si era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no será que los errores de los padres también siguen a los hijos? ¿No será que las cosas que no se resuelven en una generación, la otra tiene que empezar a lidiar? ¿No será? ¿No será que las cosas que usted no ha aprendido a cortar son maldiciones que siguen? Porque la Biblia dice que los persigue hasta la tercera o cuarta generación. ¿Sabe qué dicen todos estos psicoanalistas y toda esta gente? Que tiene que haber alguien en la familia que diga hasta aquí. Si no, las cosas no se resuelven. Si no, la tierra de la sexualidad y las maldiciones sigue avanzando una y otra vez. Ahora no solamente eso, porque ahí está David. David llega, se da cuenta del pecado y le pide perdón a Dios. Bueno, la verdad no sé si le pide perdón a Dios o si ora para que su hijo nazca. Porque una cosa es arrepentirse, otra cosa es cortar la maldición. Lo interesante es que aquí aparece otra persona en la historia, o varias. Aparecen un par de personajes. Una mujer que se llama Tamar con su hermano, que son hijos de David. Tamar y Asnós. Vea lo que dice 2 de Samuel 13, versículo 14. Dice que estos eran dos hermanos, hijos de David, no de la misma madre. Pero dice que Asnós se enamoró de Tamar, pero no era amor, era un deseo, específicamente sexual. Empezó a tener un deseo por su hermana, tanto así que hizo todo un plan. Se fingió enfermo, hizo muchas cosas para que su hermana viniera. Y cuando la logró tener cerca, vea lo que hizo. 2 de Samuel 13, versículo 14. Amnón no quiso hacerle caso, y como era más fuerte que Tamar, la forzó y se acostó con ella. La violó. Le estoy hablando de la familia real, le estoy hablando de la familia escogida por Dios. De un padre que fue infiel, un abuelo que fue infiel, un padre que fue infiel, y un problema sexual y un problema de maldiciones generacionales que vienen siguiendo.
sea, como le digo, yo no puedo asegurar esto, pero lo que quiero es que usted piense. Yo no creo que David hubiera resuelto estas cosas por este versículo. Estas cosas en él por este versículo. Segunda de Samuel 13:21. Cuando el rey David se enteró de todo lo sucedido, se puso muy furioso, pero no arrepintió a su hijo Asnón, porque como era su hijo mayor, lo quería mucho. David se puso muy furioso, pero dice que no lo reprendió. Solo hay una razón por la que un padre no reprende a un hijo. ¿Cuál es? Sea honesto. ¿Cuál es? Vergüenza y culpa. ¿Cómo le voy a hablar de él? De que está mal lo que hizo, si fue lo que yo hice. Porque lo que una generación hace en secreto, la otra lo hace en público. Porque lo que tú escondes, tus hijos no lo van a poder esconder. Se convertirá en la maldición de tus nietos y terminará por destruir a tus bisnietos. Porque lo que tú haces sigue 1, 2, 3 y 4 generaciones. Las bendiciones, pero también los pecados y las prácticas. Aquí no termina la historia. Como David no hace nada, aparece otro en la historia. El otro hijo, ¿cómo se llamaba? Absalón. Y le pregunta a Tamar, ¿qué pasó? Y Tamar le dice, me pasó esto. Y papá no quiso hacer nada. Y Absalón dice, ok, yo lo voy a hacer. Hizo un banquete, invitó a todos los hermanos y después mató a su hermano. Mientras David seguía. Y yo no quiero atacar a David. David era un hombre de Dios, pero sin cosas que no se habían resuelto. Estaban trayendo desgracia a su familia. Entonces Absalón no solamente mata a su hermano, sino que se va. David se da cuenta de lo que está haciendo y no quiere causar más daño, y también él se va de Israel. Pero Absalón hace algo. Y quiero que leamos lo que hace Absalón. Segunda de Samuel 16:22. Entonces pusieron para Absalón una tienda de campaña sobre la azotea del palacio. Y allí se acostó Absalón con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. Lo que David hizo a escondidas, Absalón lo hizo en la azotea. Porque esto es espiritual. Y esto va matando las generaciones. Absalón dijo, ¿cómo hago para avergonzar a mis papás? A mi papá ya sé. Las 10 concubinas que tenía, porque David tenía 10 esposas y 10 concubinas. Agarró las 10 concubinas y las vio en la azotea. Delante, dice, delante de todo Israel. Para decir, yo era el rey. Yo tengo poder. Hay momentos donde tenemos que analizar y saber ¿por qué yo soy tan atraído a estas cosas? ¿Por qué yo siempre lucho con estas inseguridades? ¿No será que hay cosas que yo ni conozco, pero que cambiaron mi genética? Escúchame papá, métete esto en el corazón, abuelo, métete esto en el corazón. No tienes que decir las cosas, porque no es un asunto de decirlo o no, es un asunto de que si se hizo, tendrá repercusión. Nadie tuvo que convencer o contarle la historia a los niños de lo que sufrieron sus padres. Ellos nacieron así, porque como lo vivieron, lo empezaron a vivir. ¿Tú crees que es normal
que apenas te enfrentes a una situación difícil te quiebres? ¿Crees que es normal que siempre estés pasando por esos pensamientos de suicidio, de enojo, que tengas esas cóleras, esas cosas normalmente que empezó en ti, tal vez no empezó en ti? Tal vez son cosas que estuvieron guardadas ahí y que nunca se hablaron, nunca se trataron, porque las familias creen que al no hablar las cosas se ocultan. Pero eso puede ser a nivel humano, pero a nivel espiritual las cosas no se ocultan. Escúchame, hombre, te lo digo con todo respeto. ¿Tú crees que mientras tu esposa no se dé cuenta no va a pasar nada? Pero tú no sabes lo que estás creando con tus hijos, con tus nietos. Y lo que tú haces en una medida va a seguir con otra, hasta que alguien diga: esto va a terminar. Sigamos, porque todavía tenemos que llegar a la historia. Después de Absalón muere. Muchos hijos de David murieron por causa de un pecado de su padre, pero iba más allá. Y después aparece alguien más en la historia: Salomón, el hijo pequeño de David. Bueno, no sé si el más pequeño, pero por lo menos uno de los más queridos. Y les he predicado muchas veces de cómo David tomó de la mano a Absalón y lo llevó por el palacio a Salomón. Y Salomón decía, cuando era pequeño, ¿recuerdan? Cuando era pequeño mi papá me decía: pide sabiduría, pide sabiduría. Entonces cuando Dios se le presenta a Salomón, Salomón le dice: dame sabiduría, Dios. Y Dios le dice: no solamente te voy a dar sabiduría, te voy a dar riquezas. Y yo siempre digo, David hizo un excelente trabajo con Salomón, pero hay cosas que no cortó. Porque le puedes pagar la mejor carrera a tu hijo, le puedes enseñar los mejores principios, los puedes meter al mejor colegio, pero si no cortas cosas, le vas a dar un equipaje que él no tenía por qué llevar, como lo estás llevando tú hoy. Entonces Salomón llega, y esta parte sexual vuelve a ser un problema en él. Yo por mucho tiempo decía: no, Salomón tuvo 1000 esposas porque lo que quería era poder. Pero me encontré un versículo que dice que no, que esto era algo que iba más allá. Primera de Reyes 11:2. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Está hablando de mujeres que no fueran de Israel. Sin embargo, Salomón se empecinó ¿en qué? En amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. Ve lo que te dije, de 10 a 300 es un cambio, y de 10 esposas a 700 es un cambio. 1000. Este hombre lidiaba con estos problemas. Escúchame, era el hombre más sabio del mundo, pero la sabiduría no quita tus debilidades espirituales. Tu conocimiento no te libra de lidiar con estas cosas. Tus títulos no te pueden salvar de lo que solo el Espíritu puede transformar en ti. Y entonces Salomón está lidiando con esto. Y no solamente se vuelve un problema sexual, sino que empieza a volverse un problema de poder. Porque entonces Salomón comienza a relacionarse con personas y mujeres de otros lugares para tener más poder. Porque entonces lo que hacía era que se casaba con reinas para unirse a esos otros reinos y que el poder siguiera estando ahí. Y esas mujeres le empezaron a decir: Salomón, pero nosotros también tenemos otros dioses. Entonces dice la Biblia que al final de su historia terminó adorando a otros dioses. ¿Qué es lo que dice este versículo? Y entonces Dios le dijo: lo que le prometí a David se va a acabar, porque no supiste cómo lidiar con tu área sexual y ahora tienes un deseo de poder que no tenía tu abuelo. Es algo más que le estás incluyendo a esto. Y entonces aparece el primero que les conté.
llega a ser rey, pero él traía una herencia. Él estaba cargando cosas, y lo primero que hace es: el poder no lo suelto, porque era lo que su papá había metido. Y después de todo, destruye el legado de la familia que Dios le había dicho por siempre. Es más, después Dios, porque Dios es muy bueno, después dice: por amor a mi hijo David, todo el desorden que había hecho David, pero por amor a mi hijo David, te voy a dejar 2. Y todavía en este tiempo Dios está restituyendo el tabernáculo de este hombre. ¡Qué bárbaro Dios! Y a mí me gustaría preguntarle: Señor, ¿y por qué tanta misericordia? Y sé que Dios me va a contestar lo mismo: es que eso yo no lo hice para maldecir, yo lo hice para bendecir. Lo que pasa es que las cosas que los hombres no resuelven dañan las generaciones. Hay dolores que no son tuyos, que tú llevas. Hay luchas que tienes que no se han podido arreglar. Ahora sí, yo sé que la mayoría de nosotros ha pasado por situaciones difíciles. Yo sé que algunos de ustedes fueron abusados, algunos de ustedes fueron abandonados, algunos de ustedes fueron traicionados, algunos de ustedes les fueron infieles, algunos de ustedes les rompieron el corazón. Pero quiero decirle algo: si tú no cortas la historia, tú puedes ser el último eslabón o heredarle a tus hijos cosas que ellos no deberían cargar. Pero tiene que haber alguien en la familia que diga: hasta aquí. Yo no quiero que las otras generaciones estén lidiando con esto. Hasta aquí. Porque si la maldición me siguió hasta mí, de aquí en adelante la bendición va a seguir a otros. Voy a cambiar el rumbo de las generaciones. Ahora sí sé lo que estás pensando, porque yo también lo pensé. Yo no puedo. Porque yo, como decía Pablo, yo quiero hacer lo bueno, pero me cuesta tanto. Yo sé que estoy lidiando con estas cosas sexuales, pero es demasiado difícil para mí pararlos. Yo lo intento por un tiempo, pero después vuelvo a las mismas prácticas. Yo sé que estoy lidiando con estas inseguridades, con esta depresión, con esta tristeza tan profunda. Y logro salir por tiempo, pero no puedo. Yo creo que yo no soy el indicado en la familia para romper esto. Y no te sientas mal si piensas así, porque también yo he pensado así. Y entonces yo le digo: Espíritu Santo, ¿cómo voy a romper yo esto si yo siento que apenas tengo la fuerza como para salir a flote? Y entonces el Espíritu Santo me trajo esta respuesta: no te di esa misión a ti, John. Y yo: ¿cómo no me diste la misión? Si yo no lo termino, ¿quién en mi familia lo va a terminar? Ok, le voy a decir quién. Vamos a leer. ¿Alguien de Dios le está hablando? Romanos 8:29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hermano mayor entre muchos hermanos. ¿Quién es su hermano mayor? ¿Quién es su hermano mayor? ¿Quién vino a romper todas estas ataduras espirituales de su familia? Las que usted no puede, las que usted no tiene la fuerza. Su hermano, que se hizo pecado para que usted viviera libre, que venció la pornografía, que venció el adulterio, que venció el dolor, que venció todas estas cosas para decir: yo lo vencí por ti. Señor, ¿y yo qué tengo que hacer? Tomar la victoria de tu hermano y empezar a vivir y pagar el precio. Pero tú no eres el que rompe el círculo, Él ya lo rompió.
Él lo rompió para ti, Él lo rompió para tus hijos, Él lo rompió para tus generaciones. Por eso el mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió a sí mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Las cosas viejas pasaron, pero ahora te toca a ti. Porque escuche esto que Pablo dice, esto es donde tú puedes llegar, pero te toca a ti llegar. Pastor, ¿cómo? Sí. Todas esas cosas que has cargado para atrás, dice Dios: yo envié a mi hijo, tu hermano, para romper con todas esas maldiciones y que sigan las bendiciones en tu vida. Ahora sí, Satanás es el padre de la mentira, y él va a venir a atacar tu mente y a decirte que eso no ha pasado. Y por eso, aunque perdonaste la infidelidad, vas a seguir sintiendo que no la perdonaste. Vas a seguir sintiendo que tienes rencor y dolor y que no puedes lidiar con esto, porque es Satanás que te está engañando. Porque ya en Cristo tuviste libertad. Ya le pediste perdón a Dios. Tienes todo el poder para salir del enojo, de la frustración, de la depresión, de todas estas cosas sexuales. Dios te dio el poder. Jesucristo vino a romper el círculo, pero ahora te toca a ti creerlo y pararte firme y decir: yo no soy el mismo, porque ahora que estoy en Cristo soy nueva criatura. Así que temor conmigo no tienes. Así que todos estos problemas de la sexualidad conmigo no. Aquí se rompe el círculo. Lo rompió Jesús por mí, pero ahora yo voy a salir de aquí y yo voy a vivir verdaderamente libre, porque ese es el plan que el Padre estableció y lo ganó por medio de Jesús para mí. Porque yo no voy a seguir dejando una casa, estudios a mis hijos, pero poniéndoles una mochila que les va a destruir la vida. Véanlo. El abuelo fue borracho, el papá fue borracho y el hijo va por el mismo camino. Uno a escondidas y los otros en público y los otros en la calle. Un matrimonio destruido, otro matrimonio destruido, y viene por el tuyo. Y lo he intentado muchas veces. Pero si tú no dices hasta aquí, y escúchame, quiero decirte esto con todo respeto: un matrimonio dividido o separado no es que vivan en casas diferentes, porque pueden vivir en la misma casa y no ser el matrimonio que Dios quiere. Porque nadie rompió el círculo. Porque nadie dijo: no, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. No, lo que yo quiero para mis hijos, yo lo voy a empezar a construir. Yo voy a empezar a creer en esto. Yo vengo a decirte que Dios quiere libertad para tu vida, y ya Él fue a la cruz para que tú la tengas. Pero tiene que haber una generación de gente valiente que se levante y que diga: Satanás, conmigo esto no vas a poder. Y la Biblia dice que quien confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia y oportuno socorro. Y es solo a través del Espíritu Santo, es solo a través de Él que se pueden lograr estas cosas. Y no importa el tiempo que tarde, no importa el esfuerzo que tengas que poner, no solamente estás cambiando tu vida, de la gente que te ama, estás cambiando tus generaciones. Los estás cambiando. Porque no puede ser que darle gusto a tus ojos vaya a destruir tu matrimonio, que vaya a hacer que tus hijos crezcan sin un padre, que tus nietos crezcan sin un abuelo, porque no tuviste el valor de decir: ya no más. No puede ser que por tus temores tus hijos y tus nietos no puedan alcanzar el propósito de Dios. Enfrenta tus miedos.
Súbete a ese carro y ve donde no quieres ir. Súbete a ese avión, súbete a esas escaleras eléctricas. Haz esas cosas, que esos temores que llevas adentro, que te los heredaron, no eran tuyos, pero no los puedes heredar a otra generación. Rompe el círculo a través de Jesucristo y di no más. Todo el mundo en mi familia abandona todo. Todo el mundo en mi familia vive con temores. Todo el mundo en mi familia vive en pobreza, en miseria, en dolor. Jesucristo pagó un precio por mí. Y yo no voy a repetir la historia de David en mi casa. Yo la voy a romper. Ponte de pie y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza para romper esas cosas. Me encantaría ir y ponerte las manos y orar y decir recibe, pero así no sirve esto. Esto no es de recibir, esto es de creer, y nadie puede creer por ti. Y tienes que creer de tal forma que vivas creyendo que alguien rompió el círculo y que todas las cosas son hechas nuevas, y que hay una nueva historia que escribir, que hay una nueva historia que cambiar, que hay un nuevo futuro para los que creen en Jesucristo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, y a todos los que están viendo esta enseñanza en cada campus. Y vamos a orar, los líderes de campus me van a ayudar a orar, y vamos a pedirle al Espíritu Santo: hoy Espíritu Santo, tu plan es una libertad total. Entrégale hoy esas áreas a Dios. Dile: Señor, toma el área de mi sexualidad, purifícame con hisopo, como decía David, y seré limpio. Lávame, cambia mi mente, dame fortaleza. Señor, quita estos temores, estas inseguridades. Quita, Señor, la tristeza y pon gozo y alegría. Inspírame, guíame. Como tu pastor, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Si alguien nos visita hoy por primera vez, hemos preparado un lugar, queremos orar por usted, queremos conocerlo, queremos atenderlo. Hay unas personas que tienen unas banderas. Yo le pido que usted pueda ir con ellos, porque queremos conocer su historia y queremos que conozca a este Jesús, que es el que va a romper estas cadenas en su vida para que usted sea verdaderamente libre. Yo lloro por ti como tu pastor. Y todo ese dolor que tal vez te causó tu padre o alguien, hoy como tu padre espiritual, yo oro para que eso se rompa en ti, para que venga seguridad a tu vida, para que venga paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, transforma los corazones, para que haya un perdón redentor en ti, para que haya fortaleza en ti. Oro por tu vida, oro por tus hijos, oro por tus nietos, oro por tus bisnietos, y declaro una herencia bendita de Dios. Generaciones libres, sin el peso que tú tuviste que lidiar durante muchos años, sin los temores que te persiguieron por muchos años, porque cada vez que enfrentas eso, estás ganando una batalla para tus generaciones, para tus discípulos, y tú ni lo sabías. Enfréntalos. Deja de correr para atrás y ve al frente. Él va contigo como poderoso gigante. Él es un Dios que cambia historias, que cambia vidas, y que agarra lo vil y desechado y lo toma para desechar a los sabios. Por eso tú sigues siendo la opción de Dios, y por eso Él sigue teniendo misericordia, como la tuvo con David, la tiene contigo. Y Él te llama y Él dice: yo estoy tocando la puerta, si abres yo entraré, yo haré todo nuevo, cambiaré tu historia, pero ábreme, ten una relación conmigo. No sigas una religión, sigue una relación con Jesús y todo cambiará. Te bendigo en el nombre de Jesús y le pido al Espíritu Santo que en esta semana
puedas tener esa reunión tan difícil contigo mismo y sentarte y cerrar algunos círculos a través de Jesucristo, para que vivas la vida que Dios estableció para ti. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé paz. Que vivas en libertad total. Puedo escuchar el sonido de cadenas que hoy se rompen. Y literalmente veo como demonios que han estado atacando a muchos de ustedes hoy tienen que huir por la sangre de Jesucristo que hoy Dios derrama sobre ti. Como el Espíritu Santo hoy en ti arruina los planes en contra de hombres y mujeres que ni han nacido, que van a salir de ti por la sangre de Cristo. Te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la siguiente experiencia de fe.